Porque se puede hablar de todo, Alberto Mayol llega a compartir junto a Felipe Bianchi en el Sonar Actual. Día frío, Alberto Mayol. Todo el día estuvo frío. Todo el día. Pero... Y uno no sabe qué hacer, además. Sí, ¿cómo se viste? Uno se levanta en la mañana, ayer una estaba cosa tan vital muerto como de esa. calor, y claro, uno se levanta temprano, sale temprano, muerto de frío en la mañana, después muerto de calor. Tú tienes hijos todavía relativamente chicos. Pero ya lo al colegio. No, pero es que los niños ya lo resolvieron eso. Yo ya di una batalla por perdida, ¿no? Porque le digo, ponte una parca, porque hace frío hasta ahora. Sí, pero en la tarde hace calor. Bueno, pero ahora hace frío. No, pero no van a andar paseando todo el día. Sí. Y salen tal como van a andar a las 3 de la tarde. Ese es el concepto. La diferencia, yo recuerdo, por ejemplo, que cuando estaba en la universidad yo me sentaba de repente en un día donde no entrábamos a clases con dos amigos que teníamos, nos sentábamos a las 10 de la mañana. Eran los mejores momentos de la universidad, convengamos. Claro, y nos sentábamos, eran dos tipos muy cultos, teníamos una conversación, nos sentábamos a las 10 de la mañana y terminábamos a las 9 de la noche. ¿Ya? Y a veces llovía, nos caía el agua y estábamos sentados ahí, no pasaba nada. ¿En el patio? En el pasto ahí en Juan Gómez Milla. ¿Y nunca pasaban alguna cervecería así para hacer un aro y volver al pasto? Sabes que yo en ese tiempo era completa y total, yo tomo muy poco, pero yo era abstemio. De haber sido el único abstemio de Juan Gómez Milla. Probablemente. Y mis amigos no, con mucha distancia no. Así que ellos sí, más o menos en el día lograban llevarse unas 10 cervezas, una cosa así. O sea, pero mi pregunta es, ¿llegaban ya con el...? No, nos sentamos primero sin nada y después íbamos a comprar un poquito más tarde, porque perfecto. los locales que estaban ahí cerca, qué sé yo. Después volvíamos y ahí el día empezaba a transcurrir. Eso es la vida universitaria, claro, finalmente. Eso es. La que deja. Claro. De repente llegaba alguno que había ido al supermercado, llegaba con algo un poco más sofisticado, que lo había robado, hay que decirlo. Y ya entonces la cosa se ponía... Eso era antes que estuvieran las cajas vacías. Claro, y antes de que por ellos ahora las cajas están vacías. Y además antes que te procesaran por un copete. Bueno, también, es verdad. Oye, Alberto, salió la ley así. Salió el nuevo estudio CASEN, sí. O CASEN, ya no sé cómo se pronuncia. En realidad no, como una sigla, en realidad no puedes decirlo como tú quieras, no hay problema. Hoy le vamos a decir CASEN. Técnicamente debería ser CASEN porque como claro, una sigla no tiene acento, entonces no sé, pero N final. Y el gobierno nos ha dicho que se hicieron tan mal las cosas últimamente que en este país hay una diferencia de ingresos muy grande. Esa fue como la conclusión que se descubrió la desigualdad. Sí. Hay desigualdad en este país, pero no, lo gracioso es que hay desigualdad por el gobierno anterior. Sí, mira, ese es un tema bien interesante. Yo una vez me pasó lo siguiente. Estábamos en Concepción, si no me equivoco, me habían invitado a alguna universidad y estaba en el entonces subsecretario, si no me equivoco, de Economía, don Tomás Flores, que ahora estaba pidiendo ahí, que parece que estaba con alguna clase de entrando a procesamiento, alguna cosa, pero entonces muestran un gráfico y dicen, miren, esto de la desigualdad, basta, Chile siempre ha sido desigual, y muestra un gráfico donde se ve que la desigualdad en realidad casi no se ha movido en 50 años. Qué raro, dije yo. Entonces le pedí el gráfico. ¿Ya? Entonces le costó bastante. Soltarlo. Bastante. No durante el día, sino que durante mucho tiempo. Hasta que logré acceder a ese gráfico. No me lo pasó él, de hecho, logré conseguirlo en su entorno. Entonces miro el gráfico y digo, a ver, voy a ir a conseguir los datos de la fuente original para ver. Bueno, llego a los datos y los datos decían lo siguiente. Que Chile, para resumirlo, ¿ya? Antes del año 74, ¿ya? O de hecho en el año 74 todavía se mantenía ahí, tenía un coeficiente de Gini, que es el coeficiente que mide la desigualdad, que para ponerlo hoy día en perspectiva sería más o menos cercano al del país más igualitario del continente, que es Uruguay y Costa Rica, ¿ya? O sea, estaba ahí en un podio. Que estaría cerca, incluso cerca, sí, no increíblemente cerca, pero cerca de los países igualitarios de Europa, ¿no? Cerca. Y el año 86 Chile ostentaba un coeficiente de Gini que es equivalente a lo que hoy día sería el país más desigual del mundo. Entonces en la etapa final ya de la dictadura. Exactamente. Entonces, ¿cómo lograron que este gráfico, con datos correctos, se viera así? Bueno, muy simple. Dibujándolo mal. No, si uno hace que un gráfico, porque los coeficientes de Gini se mueven entre 0,38 y 0,55, ¿ya?
salvo el caso de Chile del 86, que era de 0,65, en general se mueven en un rango muy pequeño. Entonces yo pongo... Mientras más alta la cifra, más desigualdad. Más desigualdad. Si yo pongo de 0 a 100 en el gráfico, ¿ya? Y naturalmente todas las cifras tienden a estar más o menos juntitas, y uno pone la línea muy chiquitita, se ve casi en una línea recta. Claro, sin tomar en cuenta que entre 0,35 y 0,60 hay 200 países. Claro, exactamente. Entonces, era notable el gráfico. Efectivamente, aquí hay es como los mapas hechos en el hemisferio norte, ¿no? Sí, pues. Donde Europa es del porte de México. Se ve suficientemente grande, ya se ve chica igual, pero se ve suficientemente grande como para que parezca en términos de tamaño respetable, y la verdad es que es ínfima. O sea, de hecho, desde Lisboa a Moscú es el tamaño que tiene Chile a lo largo. Entonces, pese a que el mapa indica otra cosa. Entonces los mapas, claro. Entonces, por suerte ya en el colegio le están pasando eso a mi hijo, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, ya les dice que los mapas por los que hemos estudiado todos, tus abuelos, tus bisabuelos, tus padres, son todos falsos. Los mapas porque están hechos desde el hemisferio norte, donde se agrandan países que son mucho más chicos. Hay un mapa muy bonito, no me acuerdo de dónde, de la UNICEF, donde que meten los países dentro de otro, y en el fondo cabe, ponte tú, no sé, voy a inventar, pero Europa entera, la mitad de África, Estados Unidos, caben dentro de América del Sur. Claro, una cosa así. Porque Brasil es enorme. Enorme. Y sin embargo en el mapa se ve chiquitito. Claro, y en el mapa lo que se ve como en su tamaño, entre comillas, es Rusia, porque como no pueden hacer que achicarle al lado de Europa Bueno, si uno se saltara a este gráfico del señor Flores, o no lo viera como lo vio él con tanta gracia, vería una línea de mejoramiento desde el 86 hasta acá. O sea, evidentemente porque Chile estaba en el primero o segundo lugar del mundo en desigualdad, y luego el coeficiente de Gini calculado a través de la CACEN te da más o menos que Chile está a 18 o 20 del mundo en países más desiguales. Igual está entre los 20 países más desiguales del mundo. Sí, igual es malo. Y agrego un dato. Hay dos metodologías, o varias metodologías, pero hay validadas internacionalmente, así como que súper famosas, coeficiente de Gini muy importante. Pequeño detalle a comentar es que hay una modificación del coeficiente de Gini que se conoce como el coeficiente de Palma, que es de un chileno que se llama Gabriel Palma. No es Aníbal Palma. No es Aníbal Palma, es Gabriel Palma, que está vivo, y es posible que ese coeficiente se empiece a usar en Naciones Unidas porque es más preciso que el Gini. Dicho esto, hay otro coeficiente que no es un coeficiente, que es una forma de medición de la desigualdad, es una metodología que es la que inventa, o es uno de los inventores famoso, Tomás Piketty, ¿ya? Y bajo esa metodología, no todos los países están medidos porque se requieren muy buenos datos, pero Chile tiene esos buenos datos, por lo tanto Chile está medido. Bajo esa metodología, los países que están medidos en el mundo, Chile es el más desigual. Es la metodología más correcta porque mide mejor para medir la desigualdad tienes que medir muy bien la riqueza. En la encuesta CACEN tú imputas la riqueza a partir de entrevistas, de encuestas. No es certeza. No es muy certera. En cambio, esta digamos. otra metodología tiene la ventaja de que tú estableces a los más ricos a partir de impuestos internos, que es bastante más preciso. O debiera hacerlo. Descontando las boletas ideológicamente falsas. Convengamos que si ese es el criterio, es peor la desigualdad. Entonces, evidentemente, hay una desigualdad o unos ingresos en el servicio de interno grises de todas maneras. Pero de todas maneras, o sea, la desigualdad del mundo es evidentemente peor de lo que parece, pero los datos son más precisos. Y en ese sentido Chile es una cosa brutal, o sea, los niveles de concentración de la riqueza en el 1% más rico, en el 0,1 y en el 0,01% son los más altos de los países medidos en el mundo. Y uno puede decir, como ha dicho el gobierno ahora, que producto de la falta de crecimiento en los últimos 4 años, o del gobierno de Chile, porque eso fue lo que dijeron, ¿se acrecentó la desigualdad? No, yo creo que ahí hay un tema que es bien importante. Normalmente el discurso hegemónico sobre la desigualdad dice básicamente que al combatir la pobreza tú reduces la desigualdad. Que es como decir que el remedio para la hipertensión termina con la diabetes. ¿Ya? Son dos enfermedades completamente distintas. Completamente distintas. Hay algunos elementos del tratamiento que sirven para las dos, ¿no? O sea, te hace bien hacer ejercicio para la hipertensión y para la diabetes. Sin embargo, ya no son los remedios ya para poder evitarlo, porque eventualmente haciendo ejercicio te da un choque hipertensivo y te mueres. No, digámoslo con cifras, el que ganaba 100, si pasa a ganar 200, sigue estando muy lejos del que gana 2.000 millones. Exactamente. Y normalmente lo que se produce en los ciclos de crecimiento económico, y esto hay que ser bien claro, en los ciclos de crecimiento económico normalmente los que crecen son los de más arriba.
O sea, vean simplemente cuál es el crecimiento anual, ¿ya?, del ingreso de las grandes empresas. Las grandes empresas en Chile tienen, por ejemplo, los bancos, utilidades sobre patrimonio, fin de año, 20%. 20%. Bastante bueno. ¿Cuánto crece el país al mismo tiempo? 4%. ¿Cuánto crece su remuneración? Inflación. ¿Ya? 3, y tanto. Entonces, es evidente que no... Hay un sector que crece más. Que crece más. O sea, es muy evidente. Es que tiene más riesgo. Pues no, cuando tú inviertes, y esto es mundial, no es en Chile solamente, cuando tú inviertes sobre 50 millones de dólares, los riesgos son más bajos. Son más bajos. Está lleno de proyectos de 50 millones de dólares que casi están garantizados. Vamos a ver las concesionarias. Es que no pasaron suficientes autos. El Estado le paga a los autos que no pasaron. Entonces, está... los abuelitos lo decían muy bien, la plata llama a la plata. La plata llama a la plata. Fíjate que una vez, con un ingeniero en transporte que trabajábamos, aparece esta idea de este teleférico que traslade como transporte público, no como turismo, que trasladara personas desde hacia y desde la ciudad empresarial y Providencia, Tobalaba, Metro Tobalaba. Entonces, la verdad es que la idea es buena. En términos de transporte, me decía el ingeniero de transporte, es una buena idea, ¿ya? Resuelve bastantes problemas, qué sé yo. Hay un ejemplo clarísimo que resolvió completamente los traslados en una ciudad importante, que es La Paz. Efectivamente. Los traslados en La Paz cambiaron del cielo a la tierra, literalmente del cielo a la tierra. Y en Caracas también hay grandes proyectos que han funcionado formidablemente, o sea, y en Medellín, en fin, hay varios a nivel mundial. Hay varios logros. Fíjate que entonces el ingeniero de transporte me dice, mira, este proyecto tiene, tal como está proyectado, tiene un subsidio para cuando no se suben X cantidad de personas, de aquí para arriba. Entonces empieza a analizar el subsidio. Me muestra que el ingeniero es Álvaro Miranda, así que pueden hablar con él, es de la UTEM. Y me muestra que efectivamente este subsidio que está calculado, como está en el proyecto, se extingue. El momento en que ya no hay más subsidio es cuando se traslada, creo que eran 30.000 personas, diarias. Entonces ahí se extingue. Bueno, me dije yo, ok, entonces explícame, le digo, cuál es el problema. Me dice, no, lo que pasa es que según uno mira la encuesta origen-destino, esos son todos los viajes que tiene entre esos dos puntos la ciudad hoy día. O sea, se extingue el día en que no haya más viajes que en el funicular. O sea, siempre se va a estar pagando. Si la gente se quedara en su zona y no se moviera, toda la gente, ahí recién empezaría a perder plata el que invirtió. Claro, entonces es un poco ridículo. Y además el Estado tendría que pagarle igual. Entonces es un poco ridícula la situación, efectivamente, porque hay mucho subsidio a la riqueza, que se habla poco de eso, ¿eh? Hay bastante subsidio a la riqueza. Uno mira las cárceles, que se mira el CAE, que uno mira... Bueno, impuestos internos. Bueno, los impuestos internos... Traigan la plata de nuevo y les perdonaré porcentajes altos. Pero mira, un pequeño... bueno. O sea, ¿qué pasa con los microempresarios, pequeños empresarios, incluso medianos empresarios? Nada. Que de repente te intervienen en tu cuenta corriente, vaya a pagar los sueldos y ¡pum! Te quitan todo porque hay que pagar, te quitan los impuestos. ¿Ya? Y resulta que a los grandes no es que le hagan eso mismo, ¿no? No, que yo sepa, no le agarraron la cuenta corriente y le sacaron una cantidad de plata que les debían. En Johnson, al contrario, le resolvieron el entuerto para que fuera vendible y qué sé yo. Entonces, tú dices, mira, y aquí hay un punto que no es menor. El presidente Piñera acaba de anunciar una reforma, ¿ya? Hay que revisarla con más detalle, hay muchas cosas que se pueden conversar. La última reforma efectivamente tenía varios defectos, en fin, podemos ser todo lo indulgentes que se quiera. Pero dentro de eso se dice que al fin entonces los contribuyentes tendrán una especie de defensor, que habrá una preocupación para que no sean abusados por el Servicio de Impuestos Internos. Que son las palabras que usó Piñera. Exactamente. Me parece, el abuso de impuestos. Me parece formidable. Hay solo un pequeño detalle. Voy a citar a un Carlos Marx, que además lleva 200 años, lo cumplió, este año cumple 200 años. Hay una estatua muy bonita de Marx frente a... ¿Ha ido a Moscú alguna vez? A Moscú no. Porque está justo frente al Bolshoi.
Mira. Entonces, para el Mundial y para la Copa de Confederaciones, todas las transmisiones de todo, fue muy divertido, de todos los canales chilenos y del mundo, en el fondo, que estaban cubriendo ese tipo de cosas, eran frente al Bolshoi. Y tú podías definir ideológicamente de dónde era el país que transmitía, porque la cámara daba vuelta y a veces llegaba Marx o no llegaba. Te das cuenta al tiro para dónde venía de dónde era la cámara. Bueno, a este señor se le ocurrió una idea muy loca. Dijo en su momento que hay un momento que se llama la acumulación primitiva de capital. O sea, hay un momento en que tú, con distintos mecanismos, normalmente guerra, golpes de Estado, toda clase de cosas, tú te apropiabas de muchos recursos y después decías, y ahora las reglas son igualitarias para todos. Pero ya tenía ahí Como en el cajón. Entonces tú llegas al partido de póker, y si tú llegas con 50.000 pesos versus 5.000 pesos, el que tiene 50 va a ganar, sí o sí. Porque el otro tiene que ganarle todas las veces la mano. Es casi imposible. Entonces, esto se parece un poco, ¿ya?, a esta fantasía que se le ocurrió a Marx de la acumulación primitiva de capital, que ocurría sobre todo en la Inglaterra isabelina. Terminaremos con la injusticia, pero ya están instaladas. Pero de aquí para adelante, Claro. porque de aquí para atrás no hay defensor de que nos digan, oye, pero... Porque ayer se estaba procesando a Marco Enrique Ominami. De todos los que habían, por un caso que es el caso así como el del avión, de todos los casos que habían, digamos que habían otros casos bien interesantes, bien potentes y que involucraban a gente más importante que un candidato permanente a la presidencia de la República. Y eso quedó en nada. Y eso quedó en nada. Entonces tú dices, bueno, algo de esa acumulación primitiva ocurrió y de alguna manera entonces de aquí en adelante el Servicio de Impuestos Internos va a ser muy, muy justo, al parecer. Bueno, veremos lo que viene. Escuchamos a Franz Ferdinand y seguimos con el Sonar Actual. Estás en el Sonar Actual. Ahí estaba entonces Franz Ferdinand en este Sonar Actual. Alberto Mayol, otra de las cosas que dejó los resultados de la nueva encuesta que hacen es esto de que la región más pobre del país es la región de la Araucanía, lo que en términos históricos parece ser bastante tradicional, digamos. Sí. Ahora, en esa zona, y sobre todo en esa zona, el concepto de pobreza me parece que es bien debatible, porque toma la cosmovisión del mundo araucano, toma la filosofía del mundo araucano. Si dejar fuera de la pobreza o superar esos porcentajes de pobreza para este gobierno del mundo de la Araucanía significa instalar más plantas madereras o instalar industria en el territorio araucano, no sé si no vamos a acentuar el problema principal en esa zona, ¿no? A ver, tú planteas un tema que ahí que es un gran dilema, pero que yo creo que ni siquiera se ha abordado como dilema en Chile. Un punto es que en todo el mundo, todas las sociedades arcaicas, todas las etnias originarias, son económicamente tradicionalistas. Consideran que es ridículo acumular riqueza, que es mejor vivir, básicamente. Mira que son. Entonces no, entonces le dicen, no, pero ¿cómo usted no ocupa toda la tierra? ¿Y por qué voy a ocupar si con esto me alcanza? Entonces, pero es que si usted ocupase toda la tierra podría tener más cosas. ¿Y qué más quiero? Entonces no entienden, digamos. No, y además hay una relación con la naturaleza muy distinta. Obviamente, una relación sagrada. Entonces hay una cosmovisión, como tú bien dijiste. Esa relación, entonces, efectivamente está fuera de esta mirada. Por otro lado, tenemos otro problema, y es que esta es una zona donde sí hay mucha industria. Una industria maderera. La industria maderera produce muy poco y muy mal empleo. Básicamente porque el árbol se demora 8 o 10 años en crecer. Entonces, al principio, cuando se planta, se requiere gente. Cuando se cosecha, se requiere gente. Pero durante se requiere poquita gente. Y ocupa mucho espacio. Y deja el suelo después bastante mal. Digamos, estoy leyendo para dónde va. Digámoslo en términos claros, la pobreza de esa zona no tiene que ver, como deben pensar muchos chilenos de cierto sector, con que en ese sector está el pueblo mapuche, sino más bien que en ese sector están las madereras. O sea, obviamente, todo lo contrario a lo que piensan algunos. La industria maderera si no está compatibilizada en una zona, es un problema. Una industria que gana mucho dinero. Hay importantísimos grupos económicos chilenos que tienen las grandes fortunas y son fundamentalmente madereras. Es una de las 5 principales fuentes de exportación de Chile. Y sin embargo, si tú comparas la vida de los mineros en el norte
que es principal fuente de exportación, y esta que es una de las principales, y los salarios no tienen nada que ver. No tiene nada que ver, los salarios no genera tanto empleo como... Exactamente, como... entonces aquí el problema es más complejo. ¿Cómo tú construyes condiciones para mejoras de derechos sociales, que es un elemento fundamental, calidad de la educación, incorporación de industrias y desarrollos que no atenten contra como se ha hecho en muchas partes? En Canadá es un gran ejemplo, que de las etnias originarias se van incorporando ciertos niveles de industria en los cuales no se vulneran sus propias visiones de mundo, sus propios derechos. O sea, te aseguro, habría que revisarlo, en realidad me estoy tirando un carril, pero es muy probable que en los 60, 70 la región de más, entre comillas, pobreza de Nueva Zelanda haya sido donde estaban los maoríes. Exactamente. O sea, porque es obvio, Claro. porque no requiere su cosmovisión esta acumulación de riqueza, entre otras Exactamente. Y es interesante observar además que los resultados educacionales, por ejemplo, normalmente de las regiones con mayores minorías étnicas, no son malos. A pesar de tener condiciones de educación que son pésimas y escasísima inversión social. Entonces, la verdad es que aquí hay el mito de decir, bueno, que son flojos, en fin. O sea, hay una serie de locuras aquí que hay que ir extirpando y decir, ya, ok, ¿saben qué? Hagamos un plan de desarrollo que al mismo tiempo compatibilice con la cosmovisión. Y si eso implica que va a ser una zona que va a ser medida como pobre, pero que la calidad de vida va a ser buena, no es problema. El asunto problemático es que la calidad de vida tampoco es buena. Claro, Entonces, además tiene esa agresión histórica que podríamos hablar los 6 programas después, que tiene que ver con no solo te quito la tierra, no solo te destruyo como pueblo lo más que pueda, como vendia, sino que además instalo en tu territorio lo que siempre has pensado que es lo peor que puede hacer el ser humano, que es cortar los árboles. Exactamente. O sea, ya la agresión ahí no, o sea, es total. Es absoluta, es rotunda. No tiene solución el problema de la Araucanía mientras se mantenga esa lógica, ¿no? Exactamente. O sea, y esa compatibilización ni siquiera se ha hecho un esfuerzo. Vamos a ver si estas conversaciones que se están llevando conducen en ese camino, pero da la impresión de que se está bastante lejos. Alberto Mayor, muchísimas gracias por haber venido el día de hoy. Escuchamos a los Ramones en el Sonar Actual.